Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bienvenidos a este nuevo video donde les voy a estar hablando sobre el atreverse a superar esos miedos, al cómo salir de la zona de confort, al cómo evitar que los miedos nos controlen y de esa forma ser nuestra mejor versión y progresar en cualquier área de nuestra vida. Porque tienes que entender que sin importar a lo que tú te dediques, tú puedes triunfar y ser exitoso siempre y cuando entiendas que todo parte desde la creencia, desde tu actitud, desde la mentalidad. Porque sin importar si te dedicas a un negocio digital o si tienes un negocio físico o si trabajas en una profesión, sea lo que sea, te vas a dar cuenta que en ese modelo de negocio hay personas que son exitosas y que les va bien en la vida. Y también hay otras que no. ¿Por qué? Porque no es el modelo de negocio en sí, sino que también se debe a sus creencias, a su mentalidad. Y esto es lo que yo te ayudo en este canal. Así que si la primera vez que es un video mío, te invito a que te suscribas y que compartas este video a más personas para crecer esta comunidad de personas que realmente quieren ser su mejor versión y realmente quieren triunfar en todos los aspectos de su vida, porque tienes que entender que cuando tú eres tu mejor versión vas a triunfar en todo 100%. Entonces, la temática central de este video es que tienes que aprender a superar tus miedos, porque los miedos son el limitante número uno para evitar tu progreso en la vida, porque muchas veces nos subestimamos y creemos que no somos capaces de conseguir algo, también por creencias que aprendimos desde pequeños. Muchas veces pensamos que no somos capaces de conseguir cosas simplemente porque de pronto en un momento determinado, por cuestiones de la vida, a lo mejor tus padres o las personas que te criaron te dijeron que eso no se podía hacer porque no se tenía dinero o no tenías tiempo, y en ese momento a lo mejor sí, porque esa era la situación de pronto de tus padres, pero tú piensas que esas creencias también van aplicadas a ti y ese es el principal problema, porque a lo mejor tu condición de vida es muy diferente a la que tuvieron que pasar, por ejemplo, las personas que te criaron, son muy distintas. Entonces tienes que entender que no puedes permitir que esos miedos que a lo mejor o esas situaciones por las que pasaron tus padres también apliquen a tu vida, porque tu condición de vida es muy distinta. Entonces tienes que aprender a enfrentar tus miedos, porque los miedos son el principal limitante que tiene la gente para progresar en la vida en cualquier aspecto. Por ejemplo, un tema que a mí me pasaba bastante y que he trabajado bastante en superarlo es el tema de las relaciones, y es que no me atrevía a hablarle a las mujeres. Era una persona que no es que les tuviera miedo, sino que simplemente de pronto tenía muy baja mi autoestima y no me atrevía a hablarles, porque de pronto cuando ya superaba ese primer paso de hablarles, ya luego podía entablar una conversación perfectamente con ellas. Pero el atreverse a dar ese primer paso es el que más le cuesta a la gente. Entonces tienes que entender que es difícil superar ese primer paso, que muchas veces cuando queremos dar ese primer paso en cualquier área, en hablarle a una persona que nos atrae, o por ejemplo en iniciar un nuevo negocio, o en estudiar algo diferente, o hacer algo distinto, muchas veces crecen esas creencias dentro de nosotros de que no somos capaces, porque somos muy jóvenes, o porque somos muy viejos, o porque no tenemos dinero, o porque no tenemos contactos, o porque nadie nos apoya. Entonces siempre vamos a tener una excusa para no hacer algo. Y tienes que entender que todo en esta vida siempre vas a tener dos opciones: razones para hacerlo y razones para no hacerlo. El problema es que la gente se queda con las razones para no hacerlo, y muchas veces dentro de ellos ni siquiera nace esas razones por las cuales hacerlo, sino que se centran únicamente en las razones por las cuales no pueden hacerlo y se quedan con eso y no hacen nada para cambiarlo. Entonces tienes que entender de que tú tienes que convencerte de que sin importar lo que tú hagas, si tú vas a hacer algo diferente, vas a sentir miedo. Ese sentimiento nunca lo vas a quitar, nunca lo vas a eliminar, porque es normal, porque los seres humanos nos da miedo enfrentar cosas distintas, sin importar lo que sea, porque muchas veces pensamos que un problema es superior a otro, y aunque puede que si un problema sea superior a otro, al final el sentimiento que produce en la persona es el mismo, ese sentimiento de algo desconocido, el sentimiento de algo que nunca has experimentado. Entonces tienes que entender que es algo normal, es algo que nos sucede porque los seres humanos somos así, y también es entender que no podemos combatir contra eso. O sea, tú no puedes combatir contra tu propia naturaleza, tú eres así y no lo puedes cambiar. Entonces ese es el primer paso: aceptar y entender que hagas lo que hagas siempre vas a sentir miedo de una situación nueva, una situación distinta. Es aceptarlo y entenderlo y comprender que así somos y que no podemos cambiarlo, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra reacción frente a esa situación. Es decir, esa situación nos da miedo, sí, o nos causa un poco de desconfianza, sí, pero así como te dije que había razones para no hacerlo, hay razones por las cuales hacerlo, y tienes que entender que detrás de ese miedo siempre hay crecimiento, porque así como por ejemplo
¿Te ha pasado que alguna vez has hecho algo, alguna vez hiciste algo nuevo y te dio miedo hacerlo, pero después con el tiempo te diste cuenta que no te daba tanto miedo o no era tan difícil como tú pensabas, sino que te hace fácil o simplemente lo haces de forma natural? ¿Sí? Entonces es entender eso. Y es que siempre, cada vez que nos enfrentemos a algo distinto nos va a dar miedo, pero la clave es atreverse a hacer eso, porque detrás del miedo, detrás de esa inseguridad está el crecimiento. Y el crecimiento es lo que te va a ayudar a ser exitoso en cualquier área de la vida. Tienes que trabajar en tu autoestima, en sentirte bien, en por ejemplo cada mañana levantarte y decirte cosas bonitas, cosas creencias poderosas, en realmente decirte que eres capaz de todo, que realmente mereces conseguir cosas grandes, que tienes una buena actitud, que tienes una buena autoestima, que te sientes bien, te sientes feliz, te sientes orgulloso, te sientes agradecido por la vida que tienes. Entonces cuando tú empiezas a decirte cosas buenas, positivas y trabajas eso constantemente, te vas a dar cuenta que el miedo a lo mejor va a disminuir. El sentimiento va a seguir ahí, pero esa motivación y enfocarte en superar ese miedo, igual lo vas a hacer. Entonces, tienes que enfocarte también cuando tú te enfrentes a una situación nueva. Es decir, ¿qué gano yo con hacer esto? Y esa es la clave. Cuando te enfrentes a una situación que te cause miedo, pregúntate si detrás de esa situación o qué ganas tú si haces eso. Por ejemplo, ¿qué ganas tú con, por ejemplo, hablarle a las chicas o a los chicos, dependiendo lo que te guste, seas hombre o mujer? ¿Qué ganas tú con hablarle a esa persona que te gusta? ¿Qué ganas, por ejemplo, que puedas tener una buena relación de pareja o una gran amistad? Una persona con la cual puedes contar, con la cual puedes contarle tus proyectos, tus metas o pasar momentos agradables, momentos chéveres, momentos bonitos. Entonces, ganas también eso positivo. Obviamente, y si no pasa eso, no pasa nada, es algo normal, simplemente es parte de la vida y es aprender a vivir con eso. Pero, por ejemplo, también en un modelo de negocio, si tú quieres iniciar un modelo de negocio, ¿qué ganas tú con iniciar un nuevo modelo de negocio? Ganas de pronto poder conocer personas con una gran mentalidad, ganas de pronto el poder conseguir más ingresos, ganas por ejemplo el poder ayudar a más personas o aprender una habilidad nueva o poderle dar la mejor calidad de vida a tu familia o poder comprar o poder permitirte un estilo de vida mucho mayor que el que tengas. Entonces es trabajar en eso, es entender que cada vez que te enfrentas a una situación difícil hay dos alternativas, razones por las cuales puedes hacerlo y razones por las cuales no puedes hacerlo, razones buenas y razones malas. La clave está en cuál te enfocas tú, si en las buenas razones o en las malas razones. Porque si te enfocas en las malas razones, te aseguro que tu mente te va a dar millones de razones por las cuales no hacer algo. Pero si tú realmente tienes una pizca de voluntad, te vas a enfocar en las razones por las cuales hacerlo y te vas a dar cuenta que detrás de cuando te atreves a hacer eso, te vas a dar cuenta que después está el crecimiento, vas a sentir una energía tremenda, vas a sentir un crecimiento impresionante. ¿Por qué? Porque tu cuerpo funciona así, porque la mente funciona así, porque la mente después de atreverse a hacer algo que al principio le daba miedo, le daba inseguridad, le daba desconfianza, cuando es por una buena razón, aunque tengas ese miedo, te atreviste a hacerlo y por eso después de lograrlo te sientes bien, te sientes satisfecho, te sientes con una buena autoestima. ¿Por qué? Porque lo que hiciste, aunque te dio miedo, era por una buena razón, era para algo positivo, para crecer. Porque obviamente, por ejemplo, en mi caso me daba miedo las alturas y yo no podía pasar por un puente porque me daba miedo a mirar hacia abajo y ver el vacío de la altura que había, entonces me daba miedo hacer eso, pero aún así entendí que era algo normal y me expuse a ese miedo, como pasando por un puente todos los días cuando tengo un puente cerca de mi casa y paso por él todos los días cuando tengo que hacer algo. Entonces me atreví a hacer eso, superé ese miedo y obviamente no es que el miedo desaparezca totalmente, pero ya lo puedo controlar mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso hace parte del proceso, porque es enfrentarse a ese miedo hasta controlarlo perfectamente. Porque una persona exitosa no es que nunca tenga miedo, sí tiene miedo. La diferencia entre una persona exitosa y una que no lo es que la persona exitosa se atrevió a enfrentarse a sus miedos y superarlos, mientras que una persona que no es exitosa se quedó en los miedos y dejó que los miedos lo superaran. Entonces, como te he dicho en anteriores videos, no le pidas a la vida que no tengas problemas. Pídele a la vida que tú seas más grande que cualquier problema. Pídele a la vida que seas la persona idónea y que seas capaz de poder resolver cualquier tipo de problema que la vida le enfrente. Porque si tú quieres progresar en la vida siempre vas a tener problemas. Siempre.
pero tú no debes pedirle a la vida que no te dé ese problema, sino pídele a la vida que te dé las herramientas, que te dé la sabiduría, que te dé la capacidad de poder enfrentar esa situación por más difícil que sea, y te vas a dar cuenta que detrás de ese miedo va a haber un crecimiento tremendo a nivel económico, a nivel de relaciones, a nivel social, a nivel físico. Por ejemplo, si te da miedo ir al gimnasio porque te da miedo que la gente de pronto te juzgue porque eres gordo o tienes una condición física que no es la idónea, no importa, tienes que ir, tienes que empezar por algún lado. Que no te importe la opinión de las personas. ¿Por qué? Porque al menos sabes para dónde vas. Sabes que si vas al gimnasio, puede que al principio la gente tire sus comentarios, pero tú sabes que si vas al gimnasio es porque quieres cambiar tu condición física, porque te quieres sentir mejor. Entonces, por eso también es importante validarte con quién eres como persona. No te valides con algo externo, porque si tú piensas que vas a superar tus miedos cuando tú tengas ese carro, cuando tú tengas esa casa, cuando tengas esos ingresos, ahí es donde estás perdiendo, porque estás validando todo con algo externo, mientras que tú sigues vacío por dentro. Por eso hay tantas personas que consiguen cosas materiales y en el fondo se sienten vacías. ¿Por qué? Porque se están validando con algo externo, porque no superaron sus miedos, sino que se escudaron en algo externo para decir que están bien cuando realmente no lo están, porque nunca trabajaron sus miedos, nunca se enfrentaron a ellos, simplemente tienen ese ego y esa arrogancia de pensar que algo externo los está validando. Entonces tienes que validarte contigo mismo, tienes que atreverte a superar esos miedos, tienes que hacer las cosas aunque te aterran, aunque te asusten. Pero si en el fondo sabes que es por una buena razón, atrévete a hacerlo, hazlo, y te vas a dar cuenta que en el proceso vas a aumentar tu autoestima, vas a aumentar tu confianza, y ahí es donde vas a desarrollar la mejor versión de ti mismo. Y cuando tú desarrollas la mejor versión de ti mismo, vas a progresar en absolutamente todo. Así que espero te haya gustado este video, espero hayas aprendido y aplicado toda esta información, espero que realmente te haya ayudado, y que cualquier duda, cualquier cosa que de pronto te haya gustado saber, déjalo acá en los comentarios para que los próximos videos pueda retroalimentarme de eso y crear mejor contenido, porque al final este canal no es mío, sino que es de ustedes, de las personas que ven estos videos, y que a través de sus mensajes, de los comentarios que ustedes dejan, seguir creando contenido para aportarles valor, en lo que pueda ayudarles siempre lo voy a hacer. Entonces espero les haya gustado este video y que entiendas que debes enfrentar tus miedos, debes atreverte a hacerlo aunque te dé pánico, no importa si tú en el fondo sabes, porque eso tienes que saberlo, y es que en el fondo tú sabes si lo que estás haciendo, aunque te dé miedo, sabes que si es por algo bueno o no. Si en el fondo tú sabes que es por algo bueno, atrévete a hacerlo aunque te dé miedo. Te vas a dar cuenta que después ya no vas a sentir tanto miedo. Es más, te vas a preguntar y vas a decir, ¿dónde estaba ese miedo? ¿Por qué tenía miedo? Te vas hasta reír de ti mismo y decir, ¿por qué me daba miedo ese tipo de cosas cuando era algo absurdo? Y es normal, es entenderlo. Entonces atrévete a hacer las cosas aunque tengas miedo, y te vas a dar cuenta que vas a crecer, vas a ser tu mejor versión y vas a ser una persona imparable. Y cuando tú eres una persona imparable es cuando vas a progresar en absolutamente todo. Así que no siendo más, espero te haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.